Absolutamente. Buenas noches, Diego. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Los estaba escuchando con muchísima atención, muy interesante su punto de vista, sus análisis. Me entusiasmaron un montón. Pero bueno, al final sabemos que todo el palabrerío se va a resumir en pollo pasta, como tanto le gusta decir a usted acá. Y en junto, pollo es Horacio y pasta de Patricia. Simple. ¿Me comprenden? ¿Y usted qué Y todos elige nosotros cuando pasa vamos a la tener que azafata? elegir un bote. ¿Y cuando pasa la azafata, usted se hace el dormido o pide? ¿Qué pide? Esto es como cuando uno completa un multiplex choice. ¿Qué? ¿Cómo? No se puede marcar dos opciones. Hay que jugársela por una. Y si te va mal, te va mal. Igual después te tenés que acomodar con el que ganó. Quizás, Bueno, en lugar de ser ministro, te tocará ser secretario, pero bueno, algún hueso siempre te tiran, en el llano no te quedás. De eso doy fe, que estoy en política desde el año 62. Todavía no había nacido Fito Páez, que nació en el 63. Imagínese, Diego, si no juro un poco de esto. Todos vamos a elegir uno u otro candidato. El único que se tiene que mantener por encima de todo es la persona con la que me reuní hoy, que es Mauricio. Ese para mí no tiene que jugar, no señor, porque es un expresidente que tiene que estar un poco por encima. No nos fue bien con expresidentes que se quieren meter en todo. Por eso hoy le dije, Mauricio, sos millonario. Juliana es una mujer extraordinaria, te invitan a todos los finales, déjate de embromar. Me tomé el atrevimiento de tutearlo, cosa que jamás hago, y él me dijo que sí. Se tratan de usted a Mauricio. Sí. Él me dice el prócer, bueno, no. tantas Bueno. estupideces, qué sé yo. Franelean, vamos. Vieron cómo es él, pero me dice, quédate tranquilo, Miguel, y después hace lo que se le canta. No me lo dijo, pero me parece que su corazoncito está hinchando por Patricia, así que Pero no hace falta se va a poner complicado. leer mucho, ¿no? se va a poner complicado. Y Tampoco yo ahora se estoy más cerca de Horacio porque me hace acordar más al peronismo. Hay algo en su forma de conducir que me hace sentir cómodo. Suma gente sin mirar demasiado el prontuario. Reparte bien la torta del poder. No tendrá carisma, pero me cae simpático. De todas formas, voy a esperar hasta último momento hasta hacerlo explícito. Bueno. Le quiero contar una cosa. Ya medio que está siendo explícito. Por ahora dejo una puertita abierta, pero si Patricia se corta sola en las encuestas, vamos a ver. Igual que los bullrichistas no se me vengan a hacer los puristas paladar negro, que por favor, que tenemos que ir contra el peronismo. Está lleno de peronistas, o acaso Ritondo de la Torre y Grindetti lo sacaron del coro Kennedy. Pero ahora Son más peronistas que Ubaldini, entonces no jodamos, Diego. Lo único que le pido es que bajemos un cambio, como dijo Morales. Quizás Gerardo se extralimitó con eso de tratar de alterar a Bullrich, pero lo de bajar un cambio está bien porque recuerden que entre las PASO y las generales vamos a tener que salir a curar heridas, ¿eh? Alguien va a tener que conducir la ambulancia y alguien se va a tener que subir a esa ambulancia. Y si las heridas son muy profundas, no va a haber tiempo para que cicatricen bien. Gane quien gane, entonces cuidado con los improperios, las injurias, porque si no la fuga de votos pospaso va a ser una cosa descomunal. Pero ahí una es interesante. advertencia que Usted, digamos, tiene que ser daño administrado. Cuando hay una paso entre los adversarios Pero del mismo espacio, absolutamente. tienen que lastimarse, pero hasta ahí, porque si no, la ambulancia y el tiempo de recuperación no dan tiempo justamente y después no van a acompañar. Nosotros tenemos una PASO y ahí se va a definir. Del otro lado, bueno, estamos esperando el dedo de la señora, que ojalá sigan la estrategia de la señora, que fue hasta el momento tan exitosa. Ahí metí bien la X. Vos si quiere hablar con Pichetto. A ver, vos si hable con Pichetto. Sí. Háblele. No, me quedé pensando, porque justo vi carteles hoy de Pichetto, no me acuerdo el lema de campaña, ya se bajó. El peronismo Yo tampoco me republicano. acuerdo. Sí, son lindos los carteles. Está como Tenía un mirando amigo en una imprenta que me dice, te hago de onda los carteles, bueno. Ah, sí, de onda. Pegá. Miro con la expresión que así de tortuga enojada. A ver cómo es. Sí, es cierto. A ver Ya cómo está, es. pegalo. Ya está. Pegalo, dije. Ya está.
¿Cómo se llama esa cara? Total, después viene otro militante y pone otro afiche y ya está, y pasamos a otra cosa. Pegan los de Guado, le pegan arriba, los de Guado de Pedro. Sí. Y que está abrazando señoras grandes, bueno. Guado me qué sé gusta, yo. dice el cartel. Guado me gusta. Guado me gusta. ¿Y Guado qué le parece? No, habrá que ver en la contienda, no sé cuántos votos tendrá. Yo no quiero minimizar a nadie. Simplemente le digo a los nuestros, tenemos que sumar, tenemos que salir con el medio mundo y que entre mojarrita, mejillones, todo. Todo. Gracias, Miguel. Yo a veces sí, le juro que estoy... Y digo, no puedo creer que en realidad sea tarico, pero parece que... Que diga multiple choice de nuevo. ¿Cómo Sí, nos por favor. despedimos con Multiple choice. Multiple choice. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Hasta pronto. Muy bien.